Muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día jueves 27 de marzo del 2025 son las 5:20 de la tarde. ¡Qué barbaridad! Ayer estábamos a primero y hoy ya casi estamos a fin de mes. Así vamos de rápido. Dios tenga misericordia de nosotros. Los días, los tiempos van rápido, todo. A mí así como me anochece, así me amanece. Por eso yo no sé ni qué día estoy, porque como todo el tiempo siento que así como anochece, amanece. Ay, qué cosas. Gracias por las recetas, hermana María Carrillo, gracias. Sí es cierto, el árnica es muy buena. Voy a pedir que me compren árnica para tomarme los tecitos, para que se me desinflame la cara. Y también, hermana Luz, gracias. Yo estuve haciendo la papa licuada y se me calmó el ardor del estómago, pero es que como no es Aragán, yo soy aragana. Es que yo no tengo un hábito de nada, mi vida está así toda desordenada. Entonces eso es en ayuna. La palabra de este día va a estar en Jeremías 28. Esa es la palabra. Las falsas profecías de Ananías. Esa es la palabra. Vamos a ver cómo el Señor lo va a llevar. Le vamos a leer desde el 1, 28, Jeremías 28, hasta el 17, son 17 versículos. Esta palabra que el Señor me dio 13 de diciembre del 2024 a las 11:32 de la noche. Y es falsas profecías de Ananías. Esas son la palabra, falsas profecías de Ananías. Dios mío, si es que estamos llenos, rodeados de gentes así. Falsas, falsos. Pero bueno, ellos dicen que un favor le hacen a Dios haciendo lo que hacen y no le hacen un favor, sino que hacen un mal. ¿Por qué? Porque con esas mentiras, mire, tengo bien resecos los labios, con esas mentiras lo que llevan es a perder las almas del Señor. Las almas que están compradas a precio de sangre. Y no hay pecado más grande que llevar a perder las almas del Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado que las cosas vengan de Dios, porque de por sí nosotros estamos peleando una salvación, ¿verdad? De por sí. Y es doble perdición si nosotros llevamos a perder las almas del Señor Jesús. Eso es tremendo. Por eso hay que ver. Y gózate y alégrate porque Cristo. Bueno, vamos a la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Aquí hay un gran airenazo desde ayer 2 días con un gran aire y lluvia, aire y lluvia. Y cuando hay aire, yo no salgo para afuera porque entonces no. A mí debe estar el tiempo muy cálido y muy bonito para salir afuera. Si no, no salgo. Bueno, dice. Profecía falsa de Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes. Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante del sacerdote y de todo el pueblo diciendo, 18:20. Y gózate y alégrate. Usted por favor va y lo lee. Aquí a mí me mandan unos versículos. Yo los voy a leer. ¿Sabe para qué? Para entenderle más. Porque yo le leo todo esto y a veces me voy a estos versículos para entenderle más. Porque aquí no venimos a presumir nada. Aquí yo vengo a aprender. Yo no vengo a presumir ni a cortar lo que está aquí. Vengo a darlo tal cual y aparte aprender. Aprender lo que papá los da. Y gózate
En el 1 los manda Segunda de Reyes. Y ahí tengo que ir porque ahí empieza, ahí me respaldo yo. 24, Segunda de Reyes 24, 18 al 20. Ay, perdón, 18. Espéreme que me equivoqué. Y ahora, ¿cómo me salgo? 24. Segunda de Reyes 24, 18. 18 al 20 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Todo lo malo hizo delante de los ojos de Dios. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los hechos de sus presencia Sedequías se rebeló contra él, rey de Babilonia. Aquí fue aquella gran... Por este rey llevaron al pueblo de esclavo a Babilonia, por el rey, por uno. Por la desobediencia de uno, fue todo el pueblo a la esclavitud. Aquí empieza lo bueno. Si este hombre hubiera obedecido, si este hombre hubiera sido obediente a las profecías que Dios le mandaba por medio de Jeremías, aquí vamos a hablar del bueno, por medio de Jeremías, si este hombre hubiera obedecido, le hubiera librado, hubiera salvado 70 años de esclavitud que fue el pueblo a Babilonia. Pero como este hombre fue rebelde, soberbio, orgulloso, endemoniado, lejos de Dios, nunca escuchó las profecías de Jeremías. Entonces, al no escucharlas, pagó las consecuencias él por su rebeldía y también el pueblo, porque como era el rey, entonces lo llevaron a él y a todo el pueblo de esclavo. Para que se fije lo que le hablé al principio, que cuando uno hace las cosas mal, contamina todo lo contamina, ¿ve? Por eso yo le digo que usted abra bien los ojos, a donde se va a meter. Entonces, con uno que haga las cosas mal, pierde a toda la grey. Con uno que vaya torcido, tuerce a toda la grey. Con uno, ¿se da cuenta? Por la culpa de un solo, llevaron a todo el pueblo de esclavo a Babilonia. Por la culpa de un solo ahora, hay un pueblo esclavo del pecado y esclavo de ellos mismos. Hay un pueblo esclavo de ellos mismos y esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no les hablan cómo el pueblo tiene que andar. Hoy vamos a Segunda de Crónicas 36 del 11 al 13. Y gózate, porque Cristo vive en ti. En del 13. Bueno, le voy a leer el 13 porque en el 11 y en el 12 dice lo mismo. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel, Yahvé. Aquel hombre se obstinó a no volver el corazón hacia Dios. Obstinado, aquel hombre no quería saber nada de Dios. Y es que lo que pasa de que yo estoy viendo hoy en día que las personas están descarriadas con una Biblia. Están descarriadas y con una Biblia. Y descarriadas. ¿Quién es un descarriado? Un descarriado es aquel que hace todo lo contrario a Dios. Un descarriado es aquel que está viviendo al mundo. Está haciendo todo lo del mundo. No se está guardando, no está haciendo lo bueno para Dios, sino que está haciendo todo lo malo para el mundo. Todo lo malo para asustar el diablo, entonces para asustar el diablo. Y la peor equivocación que ellos dicen que son de Dios. Ese es el peor error. Hay un espíritu de error en nuestras personas. Hay un espíritu de error moviéndose en ellos, dándole lo que ellos quieren, para que digan que es Dios
y su vida no cambie. Su vida sigue igual al mismo nivel. Y usted sabe que nosotros estamos frente a un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que cambia. No podemos seguir los mismos. Él demanda que cambiemos. Entonces estas personas tienen ese espíritu que les hace creer que están hablando con Dios y que Dios está con ellos y que así como andan ellos, están bien. Entonces las personas no cambian la vida. Mire, no cambian porque el adúltero sigue siendo adúltero. Porque dice que no, pues que Dios está de acuerdo con lo que él está haciendo. Y que Dios no lo reprende ni nada. Y usted sabe que eso es abominable. El adulterio y la fornicación es abominable delante de Dios. Jesús lo prohibió totalmente. Que dijo que con los ojos nosotros ya éramos adúlteros y fornicarios con los ojos. Por eso tenemos que apartar la mirada de lo que no aprovecha. Porque solo con ver lo que no tenemos que ver fornicamos. Y somos adúlteros. Entonces, no se diga si se hacen las cosas. Pero si ya se hacen las cosas es afirmar lo que estás viendo. Entonces eso no se hace delante de Dios. Sin embargo, ellos hacen las cosas porque dicen que Dios está con ellos y que Dios lo está respaldando a que vayan a hacer esas cosas. Y no se apartan, sino que siguen en lo mismo, sueltan una, agarran otra, sueltan una, agarran otra y lo mismo. Y si se apartan en cuerpo, siguen con los ojos fornicando y siendo el mismo pecado, siguen siendo adúltero y fornicario con los ojos. Cuando Jesús los apartó de verlos, cuando Jesús los demandó que apartáramos los ojos del adulterio y la fornicación, porque así se empieza con los ojos y se termina haciéndolo con el cuerpo. ¿Ve? Entonces, y este hombre era un rebelde, y así hay muchas personas. Dicen, no, pues si Dios está conmigo y Dios me respalda, Dios. Tal vez no es Dios, es ese espíritu, como el espíritu que tenían los profetas de Acab, que todo el pueblo estaba encantado con los 400 y más profetas que tenía Acab y la Jezabel. Todo el pueblo estaba encantado, a ellos seguían, porque decían que ellos sí eran de Dios. Sin embargo, ellos no eran de Dios. Entre 400 profetas, que eran como 700 por todos porque Acab tenía sus propios y la Jezabel tenía sus propios, si no me equivoco. Entonces, entre todos los falsos no había ni un bueno. Y de los de Dios solo había uno, Micaía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo entre todo el pueblo de Dios solo hay uno? Un profeta bueno había entre 700. Uno, Micaía. Y ese único que estaba entre medio de aquellos, lo tenían a pan y agua y a golpe. No le creían lo que él decía, pero sí creían lo que decían los falsos. ¿Se da cuenta? Así estoy hoy en día. Hoy en día los falsos tienen el poder. Y los falsos llevan la batuta hoy en día, como le dicen. Ellos llevan la música hoy en día, los falsos. Y al verdadero que está no lo escuchan, no le escuchan. Y allá de ellos. Allá de ellos, por ese espíritu que le está haciendo creer que no, que ellos son de Dios. Y el bueno es el malo. Porque si se fija, toda la gente va detrás de los malos. Si se fija, toda la gente va detrás de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Y a un verdadero de Dios, si se fija, no lo siguen. No lo siguen. Y así es el humano. Echado al mal, aunque vea al mismo Dios, está echado al mal. Entonces, si están descarriados y cuando se les dice que están descarriados, lo más se tiran una risada y dicen, tú estás mal, yo estoy bien. Porque según ellos no están descarriados. Están por el camino torcido, están haciendo todo lo malo. Pero dicen que están bien delante de Dios. ¿Tú crees que un hombre adúltero, fornicario,
lleno de inmundicia, va a estar en el bien. Es un descarriado. Este hombre, igual que hoy en día, no aceptaba corrección, igual que hoy en día. Este hombre no aceptaba corrección. Este hombre no aceptaba corrección. Este hombre, Jehová quería salvar al pueblo. Jehová le estaba dando la oportunidad que este hombre se arrepintiera. Porque con el arrepentimiento de este hombre iba a salvar al pueblo. Y le estaba mandando continuamente palabra por medio de Jeremías para salvar al pueblo. Porque él era el rey. Y aquel pueblo dependía del rey. Como hoy, gobiernos torcidos, pueblo torcido. Jueces chuecos, pueblo chueco. Predicadores chuecos, pueblo chueco. Pueblo chueco. Líderes chuecos, pueblo chueco. ¿Te das cuenta cómo todo invade? ¿Te das cuenta cómo todo se echa a perder? ¿Te das cuenta? Y él les mandaba a Jeremías. No escuchaban a Jeremías, escuchaban al falso. Se amontonaban a escuchar al falso. Y a Jeremías lo tenían a trompadas y matándolo continuamente, queriéndose deshacer de él. O sea, lo tiraban a Jeremías con toda la intención que se muriera. Pero como no era la voluntad de Dios que se muriera, ese profeta no se moría. Siempre había un ángel que lo aguardaba, que lo rescataba de donde estuviera Jeremías. Y no escuchaban la palabra de Jeremías. Nunca escucharon la palabra de Jeremías. Este pueblo nunca lo escuchó. Entonces, como no escucharon la palabra de Jeremías, el mero que la tenía que escuchar, al mero lo llevaron para Babilonia, ¿verdad que sí? Y junto con todo él, a todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Un desobediente basta con que contamine a toda la nación, a todo el pueblo. Entonces, como aquel hombre soberbio no escuchó las exhortaciones de parte de Dios por medio de Jeremías que venían, porque Dios le mandaba las instrucciones por medio de Jeremías. Le decía cómo deberían de hacer para no ir de esclavos. O sea, Dios todavía le estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Dios le estaba dando la oportunidad que se arrepintieran para que no fueran de esclavos a Babilonia. Sin embargo, ellos no escuchaban a Dios, sino que escuchaban a los falsos y no al profeta de Dios. Entonces, al final, ¿qué? No escucharon la exhortación de Dios. Dios los quiso salvar de esa esclavitud. Porque mira, si es que Dios primero habla. Y Dios hablando continuamente de cualquier manera y no hicieron caso. Entonces al final, sobre la palabra de Dios pasaron y se fueron todos de esclavos de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. No escucharon a Dios por medio del profeta Jeremías, no lo escucharon. Entonces terminaron ¿a dónde? En Babilonia. ¿De qué? De esclavos. ¿Por qué? Por soberbios. Mientras estaban ahí, no reconocían sus pecados, no reconocían lo malo. Mientras estaban ahí, pensaban que todo estaba bien. Pero ya cuando estuvieron en Babilonia, allá sí reconocieron de que habían pecado contra Dios. Hasta allá se dieron cuenta. Y era tarde. Ya estaban de esclavos. Porque la palabra es ahora. Es ahora el arrepentimiento. Es para ahora cambiar nuestras vidas. Para mañana puede ser tarde. Porque Dios los ha hablado desde siempre, desde que el Dios fundó los mares, los cielos, la tierra. Ha hablado al pueblo, a su pueblo. En aquel tiempo era su pueblo. ¿Cuántas veces les habló a su pueblo? ¿Por qué crees que su pueblo pereció por desobediente? Porque nunca escuchó a Dios. Y bueno, y pasó las consecuencias su pueblo de la desobediencia. Y ahora son dos pueblos. Ahora es su nación y los gentiles también son dos pueblos. Ahora Dios no batalla solo con uno, batalla con dos y los dos son rebeldes. Porque si nosotros no escuchamos tampoco, lo mismo nos va a pasar.
Lo mismo lo está pasando, no estamos escuchando la palabra de Dios y estamos siendo esclavos del humano, esclavos del pecado, porque este es espíritu que lo hace creer, no que así como estamos vamos para el cielo y que Dios no quiere más nada. Que Dios no quiere más nada. Que Dios lo que quiere es dinero nada más y de ahí no quiere más nada. Te equivocas. Dios no quiere nada. Lo que quiere es obediencia. Porque los quiere salvar. Y los habla continuamente porque los quiere salvar. Pero si nosotros no escuchamos y somos rebeldes como este rey de Judá, nosotros vamos a perecer. Nosotros vamos a perecer. ¿Por qué? Porque tú estás siendo esclava de ellos y del pecado. Esclava de ellos y del pecado. Y por uno lleva al pueblo a perder. El rey de Judá, por este rey de Judá, se fue todo el pueblo de esclavo a Babilonia. ¿Por qué? Porque no escucharon a Jeremías. Y Jeremías venía de parte de Dios. No escucharon a Dios, en pocas palabras. No escucharon a Dios. No lo escucharon. Entonces se fueron por 70 años de esclavos. Por no escuchar los consejos de Dios. Por eso es importante. Yo le digo, hablar con Dios. Para no terminar en las manos del hombre. Porque acuérdese que también ser nosotros oidores solo del hombre y no de Dios tiene su castigo, porque aquí lo hemos convertido a Dios y aquí vamos a escuchar a Dios, no al hombre, y ese es el problema, porque cuando tú te metes con Dios empiezas a escuchar a Dios, a Dios, a Dios y le cuentas al hombre, y el hombre lo que te hace es que te aparta, porque te dice que te apartes, porque sabe que si tú estás escuchando a Dios, sabe que si tú estás escuchando a Dios, sabe que tú a quien lo vas a obedecer es a Dios, no a ellos. Y a ellos no les gusta y te empiezan a apartar porque saben que dice, bueno, si Dios está hablando con esta persona y conmigo no habla Dios, no habla, pues entonces ya no voy a tener yo el dominio sobre esta gente. Ya no, a mí ya no me van a obedecer porque ellos están hablando con Dios, pero yo no hablo con Dios. Dios no habla conmigo. Entonces tú dices, no, pues Dios así me dijo y empiezas a vivir lo que Dios te dijo. Y ahí no les gusta a ellos. Y te empiezan a decir que es el diablo que te habla. Acuérdense que todo lo bueno viene de Dios y lo malo no. Pero cuando Dios lo revela a nosotros, no es para que lo volvamos en contra de ellos. Es para que seamos de bendición para la grey. Para ellos también que no se meten con Dios. Pero ellos son tan arrogantes que en vez de escucharte lo que hacen, te dicen que tú endiablada estás y te quieren hacer lo que le hacen a los católicos, que le sacan, no sé cómo lo que les hacen. Que les quieren sacar supuestamente los demonios. Asimismo, aquí te dicen que tú estás endemoniada, que estás poseída, y te apartan y te sacan de la grey. Porque no le dan la oportunidad a Dios que hable. No le dan la oportunidad a Dios para que ellos enderezcan sus caminos. Y el primero que tiene que enderezar el camino es el líder. Porque enderezando el líder va a dirigir bien a un pueblo. No lo va a llevar a por mal camino. Pero como es él es el primer. O me vas a decir que es mentira. Me vas a decir que tu líder no es un soberbio. El primer soberbio es tu líder. Y te lleva por el mal camino. Por eso el llamado de Dios para ustedes es que cada uno se meta con Dios. Que cada uno conozca al Dios de la Biblia, al Dios Santo de Israel. Cada uno. Para que te des cuenta y aprendas a ver. No es para que te vuelvas en contra de él, no. Es para que aprendas a ver. Y vivas tú como Dios dice. Escuchándolos pero no haciendo lo que ellos te dicen, escuchándolos de lejito nada más, pero tú directamente, porque si es que aquí cada uno de nosotros que los metemos con Dios es para que hablemos en la congregación, para eso es, para que hablemos, porque si usted tiene un Espíritu Santo, usted va a hablar en la congregación, usted no se va a quedar callado, usted va a hablar todo lo que Dios quiere que se diga ahí.
Entonces, ¿qué hacen estos soberbios? Al que habla de parte de Dios, lo quitan. Porque no quieren escuchar voz de Dios. Y dicen que son de Dios. Pero como ellos no quieren ser exhortados, ellos no quieren cambiar sus vidas, ellos no quieren ser exhortados ni ser mandados por Dios. ¿Por qué? Pues que supuestamente, si Dios te puso, va a escuchar la voz de Dios. Porque si Dios me puso aquí, yo voy a escuchar la voz de Dios y voy a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él me puso. ¿Y para qué me puso? Para su servicio. Y porque estoy a su servicio, voy a escuchar las órdenes de Él. Entonces, ¿cómo es que estos hombres dicen que son de Dios? Y empieza Dios a hablarles por otras bocas que no es la de ellos. Y se empiezan a rebelar como este hombre. Se empiezan a rebelar. Y se vuelven en contra de los hermanos. Y los quitan de ahí. Los sacan. Porque quieren seguir en lo malo. Ellos no quieren ser exhortados. Ellos no quieren ser exhortados. Ellos no quieren ser exhortados de ninguna manera. Y ellos están mal. Porque este era el rey. Este era el rey. Este era el rey. ¿Y qué significa que era el rey? Era el presidente. Era más importante que toditos. Él tenía jurisdicción sobre el pueblo y todo. Y Dios le estaba hablando a él. Dios le estaba hablando al rey. Porque aquel hombre estaba haciendo el mal. Y ese mal contaminaba a su pueblo. Y eso mal le hacía mal a su pueblo. ¿Ve? Por eso él habla ahora. Le habla a los líderes. Les habla a los profetas. ¿Por qué? Porque por una boca lleva a perder a toditos. A todito un pueblo. Tanto líderes como falsos profetas. Llevan a perder a todo un pueblo. ¿Te das cuenta? Porque son arrogantes. Como este rey. Son arrogantes. Este rey no escuchaba al de Dios. Escuchaba al otro. Al que venía de parte del diablo. A ese, ¿por qué? Porque un diablo y otro diablo se llevan bien. Que últimamente, en los últimos tiempos, los mismos demonios se van agarrando de las greñas hoy en día. ¿Te das cuenta? Como una sola boca lleva a perder a todos. Entonces Dios se dirigía al rey de Judá, a él directamente, para libertar a aquel pueblo, porque lo llevaba mal. Pero como aquel no escuchó nada, entonces al no escuchar nada, se llevó a todo el pueblo entre las patas y los llevó a todos de esclavos a Babilonia. Seguimos. ¿Se da cuenta la importancia? La importancia de escuchar a Dios. La importancia de escuchar a Dios. Dios no te va a mandar que te rebeles contra tu líder. Nunca te va a mandar que te rebeles. Porque Dios no arma navajas. Solo ponte a pensar así. Pero sí, les va a hablar. En cualquier momento les va a hablar. Pero cuando una boca habla de parte de Dios, se deshacen de ella. La corren. Le quieren hacer exorcismo. Dice, usted endiablada está. Le quieren hacer exorcismo. Endiablada está endiablada. Al Espíritu Santo que habla. Entonces Jeremías estaba endemoniado. Jeremías y todos los profetas de la Biblia estaban endemoniados entonces porque venían a hablar de parte de Dios. Entonces todos estaban endemoniados. Entonces, si todos estaban endemoniados estos profetas, ¿a dónde estaba el diablo entonces? ¿Se da cuenta? Siempre habló Dios por medio de profetas. Siempre. Y siempre se dirigió a gentes importantes a hablarles. ¿Por qué? Porque Dios sabía que con la cabeza de arriba se echaba a perder a todito el pueblo. Entonces él se dirigía a quien tenía que enderezarlo todo para salvar al pueblo. Porque con la cabeza principal se echaba a perder todo. Y así es. Y aquel hombre, por la culpa de aquel hombre, se fue todo el pueblo de esclavos a Babilonia. Así mismo hoy en día, tú no te vas a ir a Babilonia por la culpa de una sola boca. Te vas a ir, pero no al cielo ni a Babilonia, te vas a ir ya sabes para dónde. Entonces dice, así habló Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, diciendo, quebraste. Porque mire, dice, en el 4.º año, en el 5.º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, ya ves, del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, dijo el falso. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, dijo el falso. Entonces respondió el profeta Jeremías, el profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Mira, fíjate que arrogante el falso. Que arrogante el falso. Y mira la humildad de Jeremías. Porque Jeremías, sabiendo que era totalmente usado por Dios y que era el profeta de Dios, 100% de Dios. Humilde Jeremías. No le decía, no, si es que yo soy el profeta y se bailaba como pavo. No. ¿Qué le decía a Jeremías? Amén. Que así se haga. No habían celos, no habían envidias, no se sentía nada Jeremías. Él se sentía humilde. Amén, le decía, vea. Amén, que así se haga la palabra de Jehová, le decía Jeremías. Sin embargo, viene Jehová y le dice, no, Jeremías, eso yo no le he dicho. Jeremías, eso yo no le he dicho. Por eso ve la importancia que tenemos que escuchar muy bien, pero escudriñar muy bien que las cosas vengan de parte de Dios. Porque Dios no habla todos los días, pueblo. No. Y hay gente sacando palabras todos los días, sueños todos los días, porque todos los días Dios les da un sueño, todos los días. Entonces Dios no tiene más cosas que hacer, sino que está enfocado nomás en esa persona, dándole todo. Es la única persona que existe en todo el mundo, porque no está enfocado en nada más, nomás en ella, y dándole sueños continuamente para que saque. Bueno. Entonces, la humildad de Jeremías. Jeremías no estaba peleando con el falso. Y era un profeta de Dios. Pero él era un profeta de Dios. Pero si Dios no le decía, es un falso, Jeremías pensaba que era de los mismos de él. Y lo respetaba como que si en verdad era de Dios. Porque es Dios que te tiene que revelar que quién es el falso. Quién es el falso Mesías, quién es el falso profeta, quién es el falso predicador. Por eso es la importancia de que meterlos con Dios para que los revele del falso predicador, de los falsos. Mire que aquí hay gente que empezaron muy bien, pero conforme se van viniendo los años y van, ¿cómo se le dice? Acuérdese que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Acuérdese que aunque todo pase, el Dios sigue siendo el mismo. Y la palabra siempre es la misma. Aunque el mundo haga renovaciones, nosotros seguimos siendo los mismos. Nosotros no tenemos que renovar nada. Que renueve el diablo, pero Dios no renueva nada. Así es que renueve quien renueve, pero nosotros los mismos. Porque Dios es el mismo. Dios no renueva. Dios nunca ha renovado nada. Dios sigue siendo el mismo. Y la Biblia tampoco es renovada. Entonces, un buen predicador tiene que seguir como cuando empezó. No tienes que ir renovando nada. ¿Ve? Y van y caen en lo mismo de la renovación. Y ya están perdiendo tiempo porque en vez de darte de una vez el mensaje, te están contando 1, 2, 3 y ve el mensaje. ¿Te das cuenta? Copiando al mundo. El contado que hacen los apronactas para mandar a aquellos allá arriba, que te dicen, y van a contar y empiezan a contar 1, 2, 3, sale para arriba aquello, ¿verdad? ¿Cómo están copiando al mundo? Renovando. Créame que esto no es de renovación. A mí en la YouTube me manda tanto
consejos, hasta videos me manda ahí para que renueve. Mire, para que renueve. Para las renovaciones. Yo no renuevo. Porque no estoy para renovar nada. Porque aquí no hay que renovar, porque la comida ya quedó hecha. Yo no tengo ni que calentar, ni que renovar, ni que ponerle, ni quitarle, porque la comida Dios ya la dejó hecha. No tengo que hacer más nada. Y es ahí donde están cayendo hasta los que antes estaban ahí más o menos en las renovaciones. ¿Por qué? Porque quieren renovación. ¿Para qué? Para que los miren. Para que me miren. Para que me miren. ¿Por qué? Porque quieren que la palabra la veamos, la multitud. No, con uno que ve el mensaje. Si uno mira el mensaje, para él uno se va a salvar. Jesús de Nazaret viajó hasta el otro lado por uno. ¿Por quién? Por el Nagareno. Y cruzó de un lado para otro en la barca por una sola alma. ¿Por qué? Por el Nazareno. Vea que sí. Entonces, aquí en el canal pueden haber 5, pero de los 5, 1 se salva, con eso es suficiente. Pero ahí es donde van perdidos en la renovación. Renovando. No hay nada que renovar. Porque los hijos de Dios no somos renovados. Los hijos de Dios sí somos renovados, pero por medio de, no por las situaciones. No somos renovados terrenalmente. No somos renovados por este mundo. No somos renovados por el sistema. Nosotros somos renovados por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo renueva, lo saca lo terrenal, lo saca lo del mundo, lo saca del mundo, lo saca lo terrenal, lo saca todo. Las plumas que traemos del mundo, y lo renueva en lo espiritual. Nosotros sí somos renovados en lo espiritual, pero lo hace el Espíritu Santo. No somos nosotros que vamos a ir renovando las cosas. No más para qué. Entonces, si queremos que lo vean y que los canales estén llenos, entonces vamos a terminar desnudas o disfrazadas de payaso. Porque lo que estamos preocupadas, porque los miren. Preocupados porque los miren, por tener un canal lleno, por los likes, por los buenos comentarios. Estamos preocupados por eso y no estamos pensando en las almas, no estamos pensando en la salvación de ellos. Dios no está pensando en eso, porque usted sabe que a Dios no le importa eso. Dios vino por la salvación tuya y la mía. Y Dios está preocupado por la salvación mía y la tuya. Por eso, Dios no está preocupado por las likes, ni por los comentarios, ni por los suscriptores. Dios no está preocupado por las multitudes, porque el canal esté full. No, que el canal tiene que estar full. Dios no se preocupa por eso. Dios está preocupado por tu salvación. Por eso está preocupado. Por tu salvación y por la mía. Por eso habla. Sin embargo, estos predicadores están preocupados por renovar. Por renovar. Mire, yo no sé por qué, pero desde que yo me estoy en los caminos del Señor, sueño con un predicador, Pablo Jiménez. No sé si porque a veces me pongo a escucharlo, pero al principio yo soñaba bien. De ahí empecé a soñar mal. Entonces algo está pasando con este predicador. Al principio veía que del mismo pan que yo tenía él. Y que él no tenía que darme a mí, ni yo tenía que darle a él, porque era el mismo. Pero ya de últimamente, ya los sueños cambiaron. Y ya a él sus videos están siendo diferentes editados. Entonces algo está cambiando ahí con la renovación. Porque nosotros tenemos que ser renovados, claro, por la mano de el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser renovados por mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ser renovados por medio del Espíritu Santo, pero no renovados con lo terrenal. ¿Capis? Entienda eso. Así es que usted no puede ir renovando
No, es el Espíritu Santo que lo renueva para salvación, no para perdición. Sin embargo, ellos están renovando en lo terrenal están renovando. Y en eso se van a perder y se van perdiendo. Y de por sí, el pueblo, aunque con los grandes vestidos largotes, va perdiéndose porque no se dan cuenta que ese pueblo tiene que ponerse su manto. Sin embargo, desconocen, no predican del manto. No predican del manto para nada. Y dijo el profeta Jeremías, amén, ya ve, humildad, humildad. Un solo echa a perder todo. Un solo. Da tristeza, créame. Porque nosotros estamos para ser enviados de parte de Dios. Y no a perderle las almas. No hablarles la verdad para que hagan conciencia y se salven. Y el profeta Jeremías dijo, amén. Así haga Jehová confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste. El profeta Jeremías le dice a Ananías el mentiroso, amén. Que así haga Dios conforme a lo que profetizaste, así se cumpla, le dijo Jeremías. ¿Por qué Jeremías no identificaba que era falso? Porque tenía que ser Dios quien se lo revelara, pueblo. Por eso tú y yo tenemos que meterlos con Dios para que Dios lo revele quién son los falsos. Porque nosotros no podemos identificar realmente quiénes son los falsos. Aunque hoy en día sí, por sus frutos se delatan ellos. Es obvio que se miran los falsos hoy. Pero para una confirmación nosotros, ¿a qué los manda Dios aquí con el mensaje? Que recibamos la visión de Él. Que por medio de Él os diga, no, ese es falso. No te metas ahí. Porque cuando tú empiezas a perder el tiempo a ver esos, el mismo Espíritu Santo te dice, te rearguye, que no lo mires, que te aparte. Por eso es una importancia el crecimiento en lo espiritual. Por eso es importante la oración. ¿Por qué crees que el diablo los quiere apartar de la oración? Porque sabe que ahí está todo en la oración. En la oración está el poder, en la oración está todo. Y sabe el diablo que si tú te empapas de la oración, sabe que hasta él le vas a dar vuelta. Y por eso el diablo trata de apartarte. Últimamente yo estoy teniendo luchas para orar. Últimamente estoy teniendo muchas luchas. Créame que el tiempo se me hace pequeño y no me alcanza para terminar la oración. Son luchas, son guerras las que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere sacar de la oración. ¿Por qué? Porque ahí, en la oración, está el secreto para todo. Para identificar a los falsos, para identificarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, el Espíritu Santo los va a identificar. Por eso es importante que tú te metas en oración, porque el Espíritu Santo los identifique. Porque Jeremías aquí no identificó a Ananías. Si Ananías hubiera sabido que era un falso, le hubiera dicho de una vez. Jeremías de una vez le hubiera dicho a Ananías, Ananías, Dios no te ha enviado. Ananías, tú eres un falso. Ananías, le hubiera dicho Jeremías. Pero no, él estaba diciéndole amén al falso. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se lo había dicho Dios. Pero viene aquí Dios y se lo dice. ¿Ve? ¿Qué te quiere decir Dios por medio de este mensaje? Yo no lo iba a dar, fíjate. Yo no lo iba a dar. No iba a dar este mensaje. ¿Por qué? Y ya ves, aquí está saliendo el misterio. ¿Por qué Dios quiere que los metamos con Él? Porque por medio de Él vamos a saber y vamos a identificar por qué. Por medio de Él no los vamos a equivocar, porque Dios los va a decir, esos no. Así como Dios identifica a los de enlace, que en los de enlace tú no necesitas ni tener oración para que te des cuenta que son unos falsos. Pero Dios, a todos esos, están fuera de la mirada de Dios. Así como Dios dice que los de enlaces todos son falsos, porque Dios lo dice. Te pongo un ejemplo. Asimismo, vas a saber tú, por medio de Dios,
que así como los de enlace son falsos, hay un montón falso fuera de enlace también. Por eso es importante, pero lo tienes que ver tú por medio de tus ojos y por medio de Dios, que Dios te aparte y te diga, no, apártate de ahí. ¿Ve? Por eso cada uno tenemos que meterlos con Dios. Porque usted me puede decir, yo vengo y le digo esto, no, y usted allá, el montón me puede decir, no, hermana, ella es de Dios, mira, hermana, ella es de Dios. Usted me puede decir, la multitud me puede decir que es de Dios tal persona. Pero yo, que solo estoy yo sola aquí, y Dios me ha dicho, no, esa persona no es de Dios. Yo voy a obedecer la voz de Dios. Y aunque todos encima me digan que aquella persona es de Dios, no, porque usted no es Dios que le ha señalado a usted. Entonces yo voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. No sierva. Esa persona que se arrepienta mejor. Ve. Seguimos. Entonces dice, así lo haga Jehová conforme Jehová le dice, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste, le dice el Jeremías, le dice que los utensilios de la casa de Jehová, todos los transportados han de ser vueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y los oídos de todo el pueblo, le dice Jeremías al falso, le dice, los profetas que fueron antes de mí, le dice Jeremías al falso, antes de ti, le dice, en tiempos pasados profetizaron guerras, aflicción, pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos. ¿Qué le estaba diciendo Jeremías aquí? Jeremías estaba diciendo, pero los de antes profetizaron lo que iba a ser. Profetizaron guerras, pestilencia, hambre, profetizaron lo que en verdad venía a la tierra. Nunca profetizaron cosas buenas, dijeron, porque es que Dios nunca profetiza cosas buenas, porque la tierra nunca está buena. Dios nunca lo va a profetizar bueno, porque nosotros no somos buenos. Siempre lo va a estar profetizando mal, para que los arrepintamos y llegamos al nivel de Él, porque estamos mal. Y este profeta el falso estaba profetizando puras cosas buenas. Y lo único que le dice Jeremías, mira, antes de mí y antes de ti, aquellos profetas no profetizaron lo que tú estás profetizando. Tú estás profetizando puras cosas buenas. Y Dios nunca profetiza cosas buenas. Créame, que Dios no le va a mandar a usted un besito de amor, como Walter Mercado. No, Dios le va a decir, arrepiéntete que estás mal. Arrepiéntete, endereza tu vida porque estás mal. Porque esta Biblia desde Génesis y Apocalipsis, las profecías ¿de qué son? De arrepentimiento. ¿Hay alguna donde Dios les haya hablado, que les haya endulzado la píldora al pueblo? No. Todas las profecías son de exhortación. Todas las profecías son de mal. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué significa? Que todo el tiempo el humano está mal delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser restaurados de mano de Dios, para que Dios los haga a un ladito y no se meta con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo hechos por la mano de Dios. Y Él los va a hacer conforme a Él, sacándolos toda la inmundicia, y Él no se va a meter con nosotros. Pero como desde antes de Jesús y con Jesús, el pueblo no se deja gobernar por Dios, no que se deja gobernar por los demás, menos por Dios. Y por eso ahí tenemos la palabra, la Biblia entera sobre nosotros. ¿Por qué? Por lo mismo, que somos malos. Entonces aquellos profetas que te profetizan, bueno, porque es lo que la gente quiere escuchar, son falsos. Porque un buen profeta no te va a decir que estás bien, te va a decir, así te dice Dios, que te arrepientas, porque así no te va a llevar el diablo. Que te arrepientas de lo malo. Así lo va a decir continuamente. ¿Verdad que sí? Entonces usted identifique. Pero usted mira un perro allá con collar y ya le dice siervo.
Usted mira una perra allá con collar de otro color nada más, pero al final es la misma mentirosa y ya le dice sierva. Con otra vestimenta y ya va detrás. Con otro collar, pero al final es la misma. Es la misma, nomás con otro disfraz. Este pueblo falso es como los días de Halloween, como octubre 31. ¿Por qué? Porque todos son los mismos con diferentes disfraz, pero al final es el mismo. Así es el 31 de octubre. Todos traen diferentes disfraz, pero al final es lo mismo, Halloween. Así aquí, todos traen sus diferentes disfraz, pero al final es ¿qué? Falsos. Al final son falsos. Aunque cada quien traiga su propio disfraz, al final son ¿qué? Falsos. Entonces le dijo, vea, profetizaron guerras, le dice, contra muchas tierras y contra grandes reinos, le dijo. El profeta que profetiza, le dijo Jeremías al falso, le dijo, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová. En verdad, envió. Será como el profeta que Jehová envió. Le dice, aquel profeta que profetice de paz, y si hay paz, entonces el profeta te ha identificado que es de Dios. Eso lo identifica, que es de Dios. Le dijo Jeremías, ¿verdad? Pero es que nosotros, si Dios habla, pero Dios no está continuamente hablando. Puede ser profeta de Dios, pero acuérdese que también, que hasta por ahí se puede meter el enemigo, haciendo de bien en Pedro. En Pedro, cuando quiso que Jesús no fuera a la cruz, le dijo, apártate de mí, Satanás. En el siervo Pedro, ¿verdad que sí? ¿Por qué le digo esto? Porque yo aquí he cometido errores, muchos errores. Y no quiere decir que yo soy falsa. Porque yo le pregunto a Dios y le pregunto y Dios me confirma y me confirma de que no. Porque créame que si yo descubro que soy falsa, yo me voy a convertir de nuevo. Voy a ir en arrepentimiento y me voy a convertir de nuevo. Porque yo no quiero ser falsa. Porque está en juego mi salvación. Y yo no estoy aquí para jugar al papá y a la mamá aquí. No estoy para eso. Por lo tanto, yo no me quiero perder yo, ni hablar lo que no es. Porque yo no quiero cargar con su sangre. No. Por eso. Pero sucede eso en el camino de Dios. Sucede eso. Pero por algo lo permite Dios. Por algo. Para que nos demos cuenta cómo son las cosas. Pero no crea que cuando yo me equivoco me río de equivocar y me equivoqué me voy a reír. No. Yo sufro mucho. Así es que Dios los confirma también. Entonces le dijo, vea. Y se cumple, le dice, ese es profeta de Dios, que Jehová en verdad envió. Le dice, el que envió, es que pasa una cosa. Dios envía las cosas, vea. Pero nosotros no las damos como Dios las manda, sino que queremos dar las interpretaciones cuando las interpretaciones nosotros no las sabemos. Ahí cometemos los errores. Ahí las cosas ya se echan, ya las contaminamos. Y ahí las cosas ya se... ¿Por qué? Porque no las subimos, no las pusimos en tripetar. Por ejemplo, le voy a poner yo un ejemplo. Cuando el Tron, yo tuve sueños con el Tron. Entonces yo lo vi que Tron iba a quedar. Y inmediatamente había alguien vigiándome ahí. Y me dijo, ¿no que diste que el Tron ya no más iba a quedar? Y ahora, mira, el Tron ha vuelto otra vez.
Entonces yo la llevo a Nínive. ¿Mintió Jonás? No mintió Jonás, pero aquel pueblo se arrepintió. Entonces, si la gente en el camino se arrepiente, usted no va a ver el arrepentimiento de la gente. Dios sí lo va a ver, el arrepentimiento, y las cosas van a cambiar. Y ahí es donde cambian los juicios. ¿Mintió Jonás? No mintió. Pero si hoy en día estuviera Jonás, la gente le estuviera tirando piedra que es mentiroso. No, fue el pueblo que se arrepintió. Puede suceder eso también. Pero no crea que es bonito equivocarse. No, hay un sufrimiento equivocarse. Yo he cometido tantas equivocaciones aquí y yo vengo y las digo aquí porque yo no como de esto. Ni estoy para presumir, no. Lo bueno es reconocer. Entonces, y hay alguien sobre mí que le digo, y inmediatamente la mujer cuando vio que hoy en este se quedó Tron, me dijo, no que dijo que Tron nunca más iba a quedar y que ahorita que Tron ha quedado. Tal vez interpreté mal, o tal vez no sabemos que entre lo malo algo hay que le agrada a Dios, que le volvió a dar la oportunidad. Pero cuando todos decían la vez pasada que Tron iba a quedar, Tron no quedó. Y yo igual tuve sueños, pero yo no dije nada más subir los sueños. Esta vez tuve otra vez sueños, pero yo dije que Tron no iba a quedar, porque yo veía el sueño diferente. Yo veía un sueño, pero igual lo revelé, pero a lo mejor lo interpreté mal. Pero hay alguien que está ahí encima encima viendo las equivocaciones. Que lo van a avergonzar, no, que se avergüence el diablo. Yo no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Y qué? Me equivoqué, ¿y qué? ¿Qué tiene? Jonás no se equivocó. Simplemente el pueblo se arrepintió. Bendito sea el nombre de Jehová. Ay, santo, se marabaisa, kimoma, samachebe, cabasobe. Y baba shabare que bichaba, se va. Seguimos. Entonces seguimos. Dice, los profetas que fueron antes de ti y de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra mucha tierra, contra grandes reinos, le dijo. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Jeremías lo dejó al mentiroso y se fue. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿ve? ¿Quién le dijo? Jeremías. Jeremías le había dicho, amén, Ananías, amén. Así se haga conforme Dios te ha dado esa palabra, amén. Así se haga, le dijo Jeremías. Pero mira, Ananías, le dijo Jeremías. Jeremías estaba como disconforme, porque le dice, pero mira, Ananías, le dice Jeremías, en su disconformidad, vea. Le dice, pero mira, los profetas antes de mí y de ti profetizaron puras cosas malas, porque eso es lo que viene para la tierra, y eso es lo que este pueblo le espera, porque este pueblo tiene endurecido su corazón. Este pueblo no está arrepentido, en poca palabra le dijo Jeremías, ¿va? Pero aquel profeta le dijo que profetice, que todo va a estar bien y todo esté bien. Entonces, si ese es de Dios, le dijo, ¿va? Y se fue. Y entonces viene Dios a Jeremías en disconformidad, pero aceptándolo, ¿vea? Pero dentro de él había algo que le rearguilla diciéndole, no, tú no le puedes decir así. Y la confirmación fue que le aparece Jehová. Entonces, siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello, profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ya ve, Jeremías siguió su camino, pero no muy convencido, porque dijo, pues, ¿cómo es esto que va? Jeremías tenía su disconformidad, pero Jehová se la confirmó. Jehová le confirmó diciéndole esto, le dijo, ve
y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos hará yugo de hierro. ¿Qué le dijo? Ve y dile esto, porque yo no hablé a aquel profeta. ¿Quién le confirmó? Dios. ¿Por qué se dio cuenta Jeremías que aquel hombre, lo que él estaba diciendo no era de Dios? ¿Por qué? Porque el mismo Dios se lo confirmó. Eso es lo que nosotros debemos de confirmar. Que Dios los confirme, que lo que las personas están haciendo no son de Él. Eso pídale usted. Y si usted es una persona de oración, se lo va a confirmar. Seguimos. Le dijo Jeremías a Ananías, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, sobre todas estas naciones, para que sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Han de servir, aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye. Ananías le dijo el profeta, ¿verdad? Le dice, ahora oye Ananías, Jehová no te envió. Aquí se lo afirma. Le dijo, oye Ananías, Jehová no te envió. ¿Por qué le habla con toda la autoridad y con esa seguridad? Porque Dios se lo confirmó. Dios le está diciendo, no Jeremías, que no te engañe, yo no lo he enviado. ¿Por qué Jeremías lo va y lo enfrenta? Porque Dios le está diciendo, no Jeremías, yo no le envié. ¿Quién le está diciendo al profeta de Dios que es Jeremías? El profeta de Dios es Jeremías. Ananías es el mentiroso, es el que ha puesto Satanás. ¿Y por qué se da cuenta Jeremías? Porque Dios le está diciendo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos identificarlos? Metiéndolos con Dios. Dios los va a decir. ¿Ve? Dios los va a decir. Yo le dije que tenía sueños con el pastor que yo estaba soñando, el Albornoz. Yo veía a este hombre fumando. Y al mismo tiempo lo veía con dobles mujeres. Con ese fue que tuve los últimos sueños que tuve. Seguimos. Entonces, y le dijo, oye Ananías, Jehová no te envió. Le dijo, tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. ¿Cómo lo supo Jeremías? Porque Dios se lo dijo, pueblo. Si nosotros no los metemos con Dios, no vamos a saber quién es del diablo ni quién es de Dios, aunque está a la vista. Hoy en día todo está a la vista. Pero esa confirmación que viene de parte de Dios, Jeremías, profeta de Dios. Era un profeta 100% de Dios. Pero le dijo amén a las profecías de Jeremías, de Ananías. Y él era 100% de Dios. Jeremías 100% de Dios. Y le dijo amén a las falsas de Ananías. Pero Dios le dijo, no Jeremías, yo no hablé a este hombre. ¿Quién lo sacó del error y de la mentira, Ananías? Fue Dios. Nosotros necesitamos meterlos continuamente con Dios para que los saque de los errores, de las equivocaciones. Solo Dios los puede sacar de las equivocaciones, de los errores. Solo Dios los puede asegurar de veramente quién, como se lo dijo a Jeremías, lo de Ananías. Entonces nosotros debemos, usted y yo, debemos de meterlos con Dios continuamente. Porque cuando usted se meta con Dios, Dios va a hablar con usted, como con Jeremías, y va a hablar y le va a decir, no, mira, no te metas ahí, no te metas ahí, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Quién los dice? Es Dios quien los dice. Usted no se convirtió a lo terrenal, usted no se convirtió al hombre, hermana mía. Usted se convirtió a Dios. Y si usted se convirtió a Dios, ¿con quién tiene que hablar usted? Es con Dios. Porque Dios tiene que hablarle y confirmarle estrictamente las cosas. Seguimos. Bendito es el nombre de Jehová. Le dijo, oye Ananías, Jehová no te envió, le dijo Jeremías. Tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. ¿En qué? En mentiras. Porque todo el pueblo estaba a favor de Ananías.
y no escuchaba a Jeremías. Así hay un pueblo hoy a favor de todos los mentirosos y escuchando a los mentirosos. Y más no sabes, mamita, papito, más no sabes que tú ya estás vendido. Ya te vendieron, ya te llevan con el enemigo. Allá te llevan. Estos ananías allá te llevan. Allá te llevan a perdición. ¿Para dónde llevan al pueblo? A perdición. ¿Por qué te llevan a perdición, pueblo? Porque tú no doblas rodilla y no escuchas la voz de Dios para que Dios te diga. Por eso vas a perdición. La culpa es tuya. La culpa es tuya por haragana que eres, por haragán que eres y no buscas de Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios en las profundidades, en la oración, Dios te va a revelar. Dios te va a decir. Y te estoy diciendo en las profundidades, porque no por encimita habla Dios. El que habla por encimita es Satanás. Y te va a hablar Satanás y vas a seguir en las mismas. Perdiéndote, vas a seguir en las mismas, escuchando la voz del diablo y siguiendo a los mismos mentirosos del diablo. No, tenemos que también, cuando Dios habla, saber discernir que lo que viene de Dios para no seguir en lo mismo. Porque la voz del diablo ahí está, no necesitas ni mojarte los pies, ya está ahí la voz del diablo continuamente. Sin embargo, para hablar con Dios, lo llega el agua hasta aquí y todavía no hablamos con Dios. Y seguimos nadando para hablar con Dios. Él le dijo, Jehová no te envió, le dijo. Has hecho confiar en mentira a este pueblo, le dijo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Lo quitó Dios. Porque aquel hombre estaba haciendo estorbo para las cosas de Dios. Aquel mentiroso falso estaba haciendo estorbo para su pueblo, porque su pueblo había desenfocado el oído del siervo de Dios por enfocarse en las mentiras de Ananías. No escuchaban a Jeremías por escuchar a Ananías. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquel hombre? Estaba haciendo un estorbo. Porque aquel hombre estaba haciendo como Simón el mago. Porque aquel pueblo iba detrás de Simón el mago y no escuchaba a los siervos de Dios por ir detrás de Simón el mago. Entonces este Ananías llevaba al pueblo confiando en mentiras. Iba confiando el pueblo en mentiras de Ananías y no escuchaba la voz de Dios. Como quien dice que Ananías estaba para distraer al pueblo, para que aquel pueblo no buscara de Dios, ni escuchara la voz de Dios. Nomás lo que hacía es escucharlo a él en sus mentiras de él. Y aquel pueblo iba detrás de sus mentiras, pero lejos de Dios. ¿Cómo va hoy en día el pueblo? Va detrás de los Ananías y lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estos Ananías los llevan entretenidos. Y en ese entretenimiento los alejan de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no se mete 100% a buscar de Dios por los Ananías, que los tienen distraídos. Entonces el pueblo se enfoca en los Ananías y no dobla rodilla. No busca esa conversión, no busca esa seguridad, no busca esa 100% certeza, esa confirmación de parte de Dios. No la busca, porque ahí están los Ananías. Pero va a llegar el tiempo que estos Ananías van a desaparecer. ¿Por qué tienen que desaparecer? Para que el pueblo se regrese a Dios. Empiece a doblar rodillas y empiece a buscar esa seguridad y esa verdad en Dios. Y tiene que tener esa conversión y hablar directamente con Dios, como lo hacía Jeremías. Jeremías habló directamente con Dios, que le dijo: Jeremías, yo no lo envié. Le dijo, este lleva al pueblo creyendo en mentiras y hasta a ti te ha convencido. Porque cuando le dijo Jeremías, amén, Ananías,
Amén, Ananías, que se haga como Dios te ha dicho. Hasta Jeremías lo había convencido en pocas palabras, ¿verdad que sí? Porque si no lo hubiera convencido, Jeremías no le hubiera dicho, amén, así se haga como Dios te ha dicho. No, hasta Jeremías lo había convencido ya. Pero estaba Dios del lado de Jeremías y le dijo, ve y dile porque yo no le envié. Ahí se dio cuenta Jeremías que no había sido enviado por Dios. Entonces, como vio Dios que aquel pueblo, todo el pueblo estaba confiando en las mentiras y hasta ya estaba cayendo en las mentiras, el siervo de Dios que era Jeremías, dijo Dios, no, esto ya no tiene arreglo. Este hombre tiene que desaparecer de la tierra porque son grandes tus mentiras que hasta está convenciendo a Jeremías. Y la única manera es de quitarlo para que el pueblo deje de confiar en mentiras y mire la verdad. Eso es lo que va a comenzar a hacer Dios. Va a comenzar Dios a hacer como los días de Ananías. Va a quitar a los Ananías para que tú quites la mirada de los Ananías y empieces a enfocarte en los 2, 3 de Dios que están ahí. Para que empieces a enfocarte en Dios. Para que empieces a buscar esa confirmación de parte de Dios. Para que empieces a doblar rodillas. Tiene que desaparecer a los Ananías para que el pueblo se devuelva de las mentiras y se vuelva a la verdad. Porque mientras los Ananías sigan vivos, el pueblo va a seguir metido, nadando en la mentira. Entonces, ¿quiénes tienen que desaparecer a los Ananías? Jehová de los ejércitos los tiene que desaparecer para que el pueblo se enfoque en la verdad, en la predicación de la verdad, del verdadero evangelio, para que el pueblo se devuelva de las mentiras a la verdad, que es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús va a tener que matar a toditos estos, porque están haciendo de estorbo, porque estos Ananías los llevan por la mentira y están siendo de estorbo hasta para Dios, porque el pueblo no mira a Dios por ir detrás de mentirosos. Y por eso el pueblo está moderno, liberal. Por eso el pueblo está desnudo, conformado, que dice que es de Dios. Y descarriado y diciendo que es de Dios. Y haciendo lo contrario de lo que le agrada a Dios, porque él dice que es de Dios. Y no se da cuenta que Dios es santo. Y que el pueblo de Dios es santo. Que el pueblo de Dios no miente, no fornica, no es adúltero. Es un pueblo santo. Hasta lo que se lleva a la boca no es cualquier cosa que se mete a la boca. Es santo hasta lo que se come. Tiene que ser santificado lo que se lleva a la boca. Un pueblo de Dios es apartado, separado de lo terrenal. No vive terrenal, vive espiritual. Entonces, eso es lo que va a hacer Dios. Y no te sorprenda cuando empieces a escuchar que empiece a quitar de a montones, para que tú te apartes de la mentira y te regreses a la verdad de Dios y empieces a mirar a los 2, 3 que te están dando las verdades, que le estás dejando de escuchar verdades por ir a escuchar las mentiras de los Ananías. Porque hasta ahorita ahí están los Ananías, pero va a llegar el tiempo de que Dios se va a cansar y los va a apartar, los va a quitar para que el pueblo salga de la esclavitud en que está. Aquel hombre con las mentiras, aquel hombre Ananías con las mentiras, ¿dónde estaba llevando al pueblo? A una esclavitud. Lo llevó a una esclavitud. La soberbia del rey y el falso profeta y la soberbia del rey, ¿a dónde lo llevó? A la esclavitud. Entonces la falsa doctrina del cabro macho y las falsas profecías de los profetas, ¿dónde te llevan? A estar esclavo del pecado, porque tú estás moderna, liberal, y tú dices que tú eres de Dios. Y a mí tus hechos, tus frutos me dicen que tú no eres de Dios. Porque si vamos a la Biblia, las mujeres de Dios eran diferentes. Aquí no hay mujeres de la Biblia. Aquí hay mujeres mundanas nada más. Porque la Biblia dice otra cosa. Las mujeres de la Biblia eran diferentes. No eran como hoy en día. Y no me va a decir, no, hermana, si que estamos en otra era. El Dios sigue siendo el mismo, no sea sinvergüenza. Aquí los tiempos pueden renovar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios desde siempre
es santo, santo, santo y no va a dejar de ser santo. Y su pueblo es santo. Venga generaciones tras generaciones, Dios sigue siendo el mismo Dios y la santidad sigue siendo la misma santidad. A mí no me va a decir que porque muere una generación y vienen nuevas y nuevas y nuevas generaciones, Dios va a cambiar. No, Dios sigue siendo el mismo santo, santo, santo y seguirá siendo santo. Y su pueblo seguirá siendo santo. Su pueblo seguirá siendo santo. Así es que aquí hay un pueblo que es esclavo del hombre y del pecado. ¿Por qué? Por el líder que le está dando la palabra y por los profetas. Dos los llevan a la perdición, los falsos profetas y los falsos líderes. Porque están confiando en las palabras de ellos. Entonces las palabras de los líderes y los profetas los llevan y los tienen de esclavos del pecado y esclavos de todo. Y lo van a llevar ¿para dónde? ¿Y te llevan para dónde? Para el infierno te llevan. Por las mentiras, porque ustedes están confiando en las mentiras de los falsos profetas y de los líderes mentirosos que no te están hablando de una santidad. No te están hablando, te dicen que así con la ropa que andas, porque la gente dice, si es que la ropa no va para el cielo, pues tampoco desnuda vas para el cielo. Tampoco desnuda no vas para el cielo, porque eso es lo que dice la gente. Es que la ropa no va para el cielo, eso es lo que te dicen. Tampoco tú, ni la ropa va para el cielo, ni tú vas para el cielo. Vas para el infierno también. Por eso falsos líderes y falsos profetas. Por eso tanto los falsos líderes como los falsos profetas tienen que desaparecer para que la gente se vuelva a la verdad. Se vuelva al 1, 2, 3 que están ahí hablando la verdad de parte de Dios. Tienen que regresarse. Pero para que se regresen, Dios tiene que limpiar. Dios tiene que barrer las congregaciones. Tiene que barrer las congregaciones de falsos líderes y de falsos profetas para que el pueblo se vuelva a Dios. Si no se vuelve el pueblo a Dios, van a seguir perdidos y de esclavos como este pueblo. ¿A dónde fue a parar este pueblo? Por un falso líder que era el rey de Judá. Por un falso líder y los falsos profetas fueron a parar a Babilonia. Así tú, por un falso líder y los falsos profetas, ¿dónde vas a ir a parar? Al infierno. Allá vas a ir a parar. Cristo les ama, hemos terminado. Dios le bendiga. Al amanecer estamos en la oración de Jesús. La oración de Jesús es lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana, a las 12 en punto de la madrugada. Esa es la hora, a las 12 en punto de la madrugada, aquí en Oregón. Aquí en Oregón, Estados Unidos. Lunes, miércoles y viernes, a las 12 en punto de la madrugada. Muy buenas noches.